Los videojuegos tienen historias increíbles, mucho contenido, pero a veces fallan en el final. Por eso, aquí te traigo los peores finales de los videojuegos. Empezando por el que me dio la idea para hacer el vídeo. Tras horas explorando planetas y avanzando al centro del universo en No Man's Sky, te esperas una recompensa significativa, lo que es normal, ya por tantas horas que has dedicado conociendo entes, completando misiones y descubriendo sus secretos. Sin embargo, al alcanzar el centro, el juego simplemente te transporta a una nueva galaxia, reiniciando la aventura sin ofrecer una conclusión clara ni recompensa tangibles. Esta falta de cierre y de sentido dejó a muchos sintiéndose frustrados y cuestionando el propósito de su travesía, haciendo que sea mejor no terminar el juego que hacerlo. Es sorprendente que hayan agregado tantas actualizaciones y no arreglar el final que no le gusta a nadie. Como no, nuestro gran amigo Bethesda. Fallout 3 ofrecía un vasto mundo lleno de decisiones morales, aunque con un final algo extraño. A pesar de contar con compañeros inmunes a la radiación, el juego obliga al protagonista a sacrificarse para activar el purificador de agua, sin opción de delegar la tarea. Además, las elecciones realizadas a lo largo del juego apenas influían en el desenlace, y la historia terminaba abruptamente sin permitir seguir explorando el mundo. La reacción de los fans fue tan intensa que Bethesda sacó el DLC Broken Steel, que extendía la historia y ofrecía un final más satisfactorio. Al menos estos aprendieron, al igual que... Tras 3 juegos tomando decisiones cruciales, Mass Effect 3 iba a ser la guinda del pastel de la trilogía, ya que Andrómeda no existió, al menos como Mass Effect. Las elecciones previas apenas influyen en el desenlace, que se reduce a 3 opciones similares: destruir, controlar o sintetizar a los segadores. El juego no fue claro en ningún momento, dejando más preguntas que respuesta, y lo que podía haber sido un desenlace épico pasó a ser una escena olvidable para uno de los protagonistas más queridos. La controversia fue tal que BioWare lanzó un DLC gratuito, Extended Cut, para ampliar y aclarar el final, aunque el daño ya estaba hecho. Siguiendo con sagas míticas, Gears 5. Justo cuando la tensión alcanza el punto máximo, el juego te obliga a tomar una decisión desgarradora: salvar a GD o a Dell. Esta elección inesperada nos dejó a todos perplejos, ya que ambos personajes tenían arcos narrativos en desarrollo. Además, la falta de una relación emocional coherente de personajes clave como Marcus intensificó la controversia. Para muchos, esta decisión pareció más un truco para generar impacto que una evolución natural de la historia. Este es uno de los grandes problemas de las sagas cuando cambian de equipo de desarrollo, ya que pasó de People Can Fly, sus creadores, haciendo uno de los juegos más míticos, a The Collection, que les ahogó tener una IP tan exitosa. Tras más de una década de espera, Kingdom Hearts prometía cerrar la saga de Sejanort. Aunque la batalla final fue épica, muchos fans quedaron insatisfechos. Sora desaparece tras salvar a Kairi, dejando un final ambiguo. El epílogo introduce a Luxu como el verdadero titiritero, y el final secreto presenta a Yozora, abriendo nuevas incógnitas en lugar de cerrar tramas. Aunque el DLC Remain amplía la historia, para muchos fue insuficiente. Un final que, en lugar de concluir, dejó más preguntas que respuestas, aunque es verdad que toda la saga es así. A ver si su cuarta parte cierra tramas, si llega a salir, que no sé si será el caso. Y hablando de juegos que cuesta entender, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain ofrecía una jugabilidad excepcional, aunque con una cinemática inicial que duraba 15 minutazos. Tras descubrir que controlábamos a un doble de Big Boss, la historia concluye abruptamente, dejando tramas importantes sin resolver. La ausencia de la misión 51, que mostraba el enfrentamiento final con Ellie y Sahelanthropus, acentuó la sensación de un final incompleto. Konami afirmó que esta misión fue cancelada y que no era esencial para la historia, pero se siente que sin ella el juego carecía de un cierre satisfactorio. Y creo que con este podría hacer un vídeo de 12 minutos hablando del tema. 12 Minutes comienza como un intrigante thriller de bucles temporales, donde un policía entra en tu casa y mueres. Esto se repite mientras buscas nuevas formas de sobrevivir y vas descubriendo la verdad de la trama. Después de múltiples repeticiones, se revela que el protagonista es el medio hermano de su esposa y que todo ha sido una alucinación para lidiar con la culpa de una relación incestuosa. Este giro inesperado y perturbador hizo que muchos sintieran que sus decisiones carecían de impacto real y que la narrativa se tornó innecesariamente oscura. Aunque el juego fue elogiado por su originalidad, su desenlace generó controversia y bastante debate. Hablando de cosas innecesarias, Fable 2. El anterior título fue bastante redondo, haciendo hincapié sobre la lucha entre el bien y el mal y el engaño que vivías como protagonista. En Fable 2, el enfrentamiento final contra Lucien resulta sorprendentemente anticlimático, una simple escena en la que puedes dispararle o dejar que otro lo haga por ti. Luego se te presentan 3 opciones: revivir a tu familia y a tu perro, obtener una gran fortuna o resucitar a miles de desconocidos. Estas decisiones, aunque significativas, no ofrecen consecuencias tangibles en el mundo del juego, lo que hizo que la mayoría de jugadores sintieran que sus elecciones carecían de impacto.
Y como lo que pasa en el anterior, en este caso te he mentido yo, ya que en este vídeo no todos los juegos eran buenos, y obviamente hablo de Assassin's Creed Valhalla. Tras más de 100 horas de juego, si no eres muy completista, culmina con un final que no sabría describirlo con palabras. Eivor se enfrenta a Odín, en una secuencia confusa que requiere desarmarse para avanzar, sin una guía clara. Luego Basin, revelado como Loki, traiciona a Eivor y se convierte en el nuevo protagonista, dejando a los jugadores sin elección en su destino. Además, la historia moderna también da un giro inesperado con Layla, sacrificándose y Basin tomando su lugar, lo que generó más preguntas que respuestas, y con escenas bastante sin sentido. Un final que en vez de cerrar la saga la dejó más abierta y con más preguntas todavía, dejando paso a Assassin's Creed Mirage que tampoco se resolvieron. Y este, aparte malo como el anterior, fue un fracaso, como seguramente no hayas jugado Suicide Squad Kill the Justice League. En este juego deberás derrotar a la Liga de la Justicia, que está controlada por Brainiac. Después de derrotarlos a todos, se te muestra el enfrentamiento final, donde deberás derrotar al villano por fin. Pues no solo había uno, ya que cuenta con 13 versiones diferentes, algo que me imagino que sería el número de temporadas que querían hacer en este juego como servicio. Menos mal que fue un fracaso y no tuvimos que enfrentarnos al mismo enemigo tantas veces. Sinceramente no sé quién se le ocurrió esta brillante idea. Si te ha gustado, deja un me gusta, suscríbete para no perderte ningún vídeo y aquí te dejo otro que quizás te interese.